Bueno, ya. Este es el último tema de lo que tiene que ver con el hepato biliopancreático, ¿no? Ya hemos visto colelitiasis, hemos visto colecistitis, hemos visto coledocolitiasis, colangitis y nos faltaba pancreatitis aguda, que para mí siempre va a ser la cereza del pastel, a pesar de que no requiere de manejo quirúrgico, como ya vamos a ver más adelante. El manejo quirúrgico de la pancreatitis aguda solo se da para los casos biliares, ¿no? Pero este es el punto en el cual el cirujano puede demostrar lo buen clínico que puede ser para manejarlo. ¿Cuáles son los objetivos del tema en el día de hoy? Después de haber visto y escuchado esta charla, pues vas a poder, y los presentes van a poder diferenciar claramente las características que hay entre una pancreatitis aguda versus una pancreatitis crónica, conocer el impacto global de la enfermedad en términos de epidemiología, describir cuáles son las causas, mecanismos que provocan la pancreatitis aguda, sobre todo lo que son las teorías. Aquí no hablamos de mecanismos como bien establecidos, como por ejemplo en la apendicitis aguda. Acá la mayor parte de la fisiopatología de la pancreatitis aguda es gobernada por puras teorías que no se han podido comprobar al 100%. También vas a poder identificar, diagnosticar y tratar a un paciente con pancreatitis aguda en el ámbito de la emergencia y por último establecer criterios para la referencia y para la interconsulta a cirugía. Buenas noches a los que se están uniendo. Vamos ahora sí a empezar acá. Bueno, en términos sencillos vamos a hacer una diferenciación, porque hay muchas dudas entre estudiantes de medicina, sobre todo y médicos generales, con respecto a cuando un paciente tiene pancreatitis aguda, o si el paciente después de haber tenido un episodio, después de unos 3 meses, o si recurren con los episodios, sí van a tener pancreatitis crónica, pero son dos entidades que por mucho que tengan el nombre de pancreatitis, no son lo mismo. Pancreatitis aguda es un cuadro obviamente agudo, ¿no? Y pancreatitis crónica sí es un cuadro que se desarrolla como consecuencia de una noxa, una lesión crónica, en este caso el alcoholismo, que va a producir daño irreversible en el páncreas. Entonces, en el caso de la pancreatitis aguda, el predominio de los cambios anatómicos en el páncreas va a ser el edema, a diferencia, en cambio, de la pancreatitis crónica, en la cual los cambios principales van a ser fibrosis y por ende el edema lo que va a causar es un aumento del tamaño de la glándula en los casos de pancreatitis aguda, pero en los casos de pancreatitis crónica, en cambio, la fibrosis lo que hace es reducir el tamaño y por eso la pancreatitis crónica, dentro de sus criterios diagnósticos, está la atrofia glandular. La pancreatitis aguda es una lesión netamente anatómica, a diferencia de la pancreatitis crónica, en la cual se puede acompañar o bien de insuficiencia pancreática exócrina o bien de diabetes mellitus. Por ende, y también en lo que es el manejo farmacológico, vamos a ver que no utilizamos para nada enzimas pancreáticas en la pancreatitis aguda, a diferencia de que sí se las utiliza en la pancreatitis crónica, sobre todo cuando está demostrada que hay insuficiencia pancreática exócrina, lo cual lo podemos demostrar con la esteatorrea. Y también la diabetes mellitus, ¿no? Que requiere de manejo netamente insulínico. En la pancreatitis aguda, el manejo va a ser eminentemente clínico al inicio y solamente ciertos casos puntuales van a requerir de cirugía. En el caso de la pancreatitis crónica, en cambio, el manejo primordialmente es quirúrgico. En términos de epidemiología, la pancreatitis aguda no es tan frecuente realmente. Solamente el 2 al 3% de la población que tiene colelitiasis va a presentarla. No es la única causa, existen muchísimas causas de pancreatitis aguda, pero menciono esta porque es la principal. A nivel global, pues hay estadísticas que oscilan entre el 5 hasta 80 casos por cada 100.000 habitantes por año, teniendo que las estadísticas más altas están en Finlandia, como pueden observar en la diapositiva, 74.3 por cada 100.000 habitantes por año. En cambio, en Estados Unidos la incidencia es de 5.7 casos por 100.000 habitantes por año, sobre todo en raza nativa americana o en raza blanca. Sin embargo, esta incidencia aumenta hasta 20 casos por 100.000 habitantes por año cuando se tratan de afroamericanos, lo cual me implica que hay una predisposición mayor por este tipo de grupo étnico. Hay mayor riesgo de presentar enfermedad grave en pacientes obesos y también mayor probabilidad de presentar la pancreatitis aguda en aquellos pacientes que son portadores de cálculos biliares, como ya veremos más adelante. Que en lo que respecta al sexo es mayor en el sexo masculino sobre el sexo femenino. Lo que mencionaba previamente con respecto a la raza, ¿no? Pues es mucho más frecuente que tenga un paciente hospitalizado y que sea de raza afroamericana en relación a un paciente de raza blanca o caucásica. Con respecto a lo que tiene que ver con el
tabaco, pues no se ha demostrado como un factor de riesgo independiente. Sin embargo, se cree que el tabaco potencia la aparición de episodios de pancreatitis aguda, sobre todo en aquellos pacientes que son alcohólicos crónicos. O sea, no potencia, en cambio, la aparición de pacientes en los cuales presentan pancreatitis aguda por cálculos. Con respecto a la mortalidad ha ido en decreciendo realmente, pues tenemos una mortalidad global del 3% para aquellos pacientes que tienen solamente cuadros intersticiales, que son los más frecuentes, y en aquellos casos necrotizantes, pues previamente yo le consideraba la enfermedad de los 30, siempre le llamaba de los 30 a esta enfermedad, ya no le puedo llamar así, pues la mortalidad ha ido decreciendo, ¿no? Y ahora estamos con una mortalidad en necrosantes, pues por el 17%. En tasas que van del 6 al 9%, sobre todo en centros especializados, o sea, centros netamente dedicados al manejo de páncreas. Con respecto a la edad, pues la edad mediana depende mucho de la causa. La edad media para que aparezca en los casos más frecuentes va por los 69 años en la biliar y de 39 años en el alcohol, pero acá pueden observar otras edades medias dependiendo de la causa, ¿no? Con respecto a lo que es la etiología, ya mencioné anteriormente, los cálculos biliares están relacionados con pancreatitis aguda en el 70% de los casos. Y repito, no son causa como tal, sino que el vínculo entre pancreatitis aguda y cálculos biliares se lo he encontrado hasta en el 70%. Hay estadísticas que dicen que hasta el 40% en ciertos países, como por ejemplo en Brasil. En Brasil el alcohol es la principal causa. En Estados Unidos también como que hay una tendencia un poquito más cercana del alcohol sobre los cálculos biliares, y eso es 70% baja como un 40% aproximadamente. Ya mencionaba previamente que entre un 3 a un 7% de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula desarrollan pancreatitis aguda, sobre todo si los cálculos son menores a 5 milímetros. Y esto se debe a características anatómicas de la vesícula biliar, ya que el conducto cístico generalmente tiene un diámetro promedio de 3 milímetros. Entonces un cálculo grande no podrá pasar y causar los mecanismos que se cree que desarrollan la pancreatitis aguda de origen biliar. En el caso del alcohol, también no todo paciente alcohólico va a desarrollar pancreatitis aguda. Y aquí un dato muy interesante que ya les voy a exponer, ¿no? Pero 1 de cada 10 alcohólicos crónicos son los que van a desarrollar la enfermedad. Y no se produce tanto por el consumo de cantidades altas de alcohol de manera constante, sino más bien por el cese brusco del alcohol. Ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Con respecto a la hipertrigliceridemia, pues es causa de entre el 1 al 14% de los casos de pancreatitis aguda, pero una condición sine qua non para poder desarrollar la enfermedad es que los triglicéridos superen los 1000 miligramos sobre decilitro. Con respecto a la CEPRE también es, de hecho, es de los procedimientos endoscópicos con el que más se relaciona con pancreatitis aguda, es la canulación de la vía biliar o del ducto pancreático principal por endoscopía, pues se ocurre hasta en un 3%. Hay literatura, en cambio, de gastroenterología que dice que puede presentar hasta en un 5%, pues estos casos generalmente cuando ocurren, pues tienen una probabilidad de ser un poquito más graves que aquellos que se producen por cálculos biliares. Existen otras causas. Aquí estoy hablando de las causas más frecuentes, ¿no? Existen otras causas como, por ejemplo, tengo la mutación genética. Por ejemplo, aquí tengo los genes PRSS1, que es el gen codificador de la trixina. Tengo también lo que es el gen CTRC, que es el codificador de la quimotrixina. Tengo el gen inhibidor de la serin-proteasa casal tipo 1, el SPINK1, que es uno de los genes más asociados con pancreatitis aguda familiar. Y tengo, por último, el gen de la fibrosis quística. Dentro de los medicamentos que de manera global me ocupan el 5% o menos de las causas de pancreatitis aguda, pues hay una lista larguísima de medicamentos que se los ha clasificado en varios grupos, ¿no? El grupo 1A, el grupo 1B, 2, 3 y 4, dentro de los cuales grupo 1A y grupo 1B son como que los más importantes para esta clase, ya que son los que tienen como que una mayor probabilidad de presentar pancreatitis. El grupo 1A son aquellos fármacos que uno ha venido consumiendo de manera crónica y que luego del cese del fármaco y el reinicio nuevamente del fármaco han producido un caso de pancreatitis aguda en el cual no se ha podido determinar que sea por otra causa. En cambio, en el grupo 1B son similares las características de estos fármacos, pero los fármacos, en cambio, no se ha estudiado o no se ha podido descartar que se atribuye a otra causa. Y verán muchas veces que de pronto tengo un paciente, por ejemplo, que me dice, tomó paracetamol hoy día y ya mañana
tiene pancreatitis aguda, pues eso no entra dentro del grupo 1A ni dentro del grupo 1B, de pronto puede ser el grupo 2, el grupo 3 o el grupo 4. En el grupo 2, por ejemplo, es cuando al menos están reportados 4 casos independientes en la literatura, el grupo 3 cuando están reportados al menos 2 casos nada más en literatura, y el grupo 4 cuando no encajan dentro del contexto de los anteriores. En todo caso, pues hay varias teorías y mecanismos por los cuales se puede desarrollar la pancreatitis aguda medicamentosa. Entre esos tenemos las inmunológicas, tenemos el efecto tóxico directo del fármaco, o si no, que el fármaco genere metabolitos circulantes y que sean tóxicos para el páncreas. También lo que es la isquemia local pancreática, la generación de trombos intravasculares y por último lo que es el aumento de la viscosidad del jugo pancreático. Aquí hablando de lo que es la pancreatitis aguda alcohólica, pues este estudio fue interesantísimo, se lo desarrolló en Alemania, en Múnich, en el año 2008, en el cual, en el Oktoberfest, que es un festival que seguramente alguno de ustedes lo ha de conocer, ¿no? Un festival en el cual se vende la mayor cantidad de alcohol anualmente y a nivel mundial, ¿no? Pues este es un festival que en el año 2008 en Múnich reunió a aproximadamente 6 millones de personas, en los cuales se vendió 6.6 millones de litros de alcohol, que era más del 6% de la venta de alcohol a nivel global durante 16 días. Y este estudio se lo hizo en 27 hospitales de Múnich, en el cual se documentaron los ingresos hospitalarios por pancreatitis aguda, los cuales fueron 188, como pueden ver en la gráfica, pues la media de ingesta de alcohol por persona era de 72.8 gramos, era una media de ingesta muy alta para los pacientes. Y lo que se encontró es que estadísticamente no hubieron diferencias entre la incidencia de pancreatitis aguda durante este periodo del Oktoberfest versus el resto del año. Sin embargo, sí se encontró que hubo un aumento de la prevalencia global en relación al año anterior, que fue en el 2007, en el cual se multiplicó 117 veces más las incidencias de casos de pancreatitis aguda. Pero si nos poníamos a comparar solamente en ese año los ingresos por pancreatitis aguda antes del Oktoberfest y después del Oktoberfest, no hubo ninguna diferencia. Por ende, no se lo puede relacionar 100% como el consumo copioso de alcohol como una causa desencadenante de pancreatitis aguda. Más bien, se demostró en otros estudios que era el cese brusco del consumo de alcohol lo que podía estar relacionado con la aparición de un episodio. Pero bueno, eso es materia de otra cátedra, pues acá estamos hablando de cirugía y nos vamos a enfocar un poquito más en la parte biliar. Como pueden ver en esta diapositiva, hay una cantidad incontable de fármacos que los ha asociado con pancreatitis aguda. Yo solamente he remarcado en la clase 1A unos cuantos, como por ejemplo el cannabis, un consumo común, la marihuana. Entonces, hay bastantes casos reportados, ¿no? Y pues está demostrado que puede causar, sobre todo cuando se ha descartado previamente otras causas y no se las ha podido documentar, ¿no? Otros fármacos de uso muy común, como el enalapril, también en clase 1A, la furosemida, el metronidazol, la simvastatina, el ácido valproico, podemos observar aquí lo que son las sulfas, tetraciclina, todos estos fármacos, sobre todo cuando ha habido el cese y el nuevo reinicio, pues se consideran como clase 1A. Dentro de la 1B podemos observar fármacos que son inmunosupresores, como por ejemplo la azoprina. Tenemos aquí lo que son algunos medicamentos antivirales, el losartán, por ejemplo, también la 6-mecactopurina, entre otros, y el omeprazol, un fármaco de uso muy común que también están asociados con pancreatitis aguda. Pero insisto, no es el consumo de una pastillita, hoy y mañana me dio pancreatitis aguda. Esos fármacos tienen que haber sido consumidos de manera crónica y luego cesados y demostrada que no exista otra causa para poder decir que es una causa farmacológica. Causas menos frecuentes de pancreatitis. Trauma. Trauma contuso, como trauma penetrante, puede causar una disrupción de los conductos pancreáticos con una activación intracinar de los glándulos decimógenos, lo cual puede causar episodios de pancreatitis aguda. No es tan frecuente realmente ocurrir, sobre todo por la protección anatómica que tiene el páncreas, ya que se encuentra localizado en el retroperitoneo. Entonces, eso como que le da un factor beneficioso al momento de que un paciente sufra un trauma contuso o un trauma penetrante. Ya sabemos por el ATLS pues, que los traumas contusos afectan más que todo a vísceras macizas, como son el vaso en primer lugar y luego el hígado, y el trauma penetrante, en cambio, lo que tiene que ver con el tubo digestivo. Barro biliar y microlitiasis. Y ojo, aquí sí quiero ser claro, esto es cuando no se ha podido demostrar que dentro de la vesícula biliar hay cálculos. Entonces, es una causa poco frecuente encontrada en las vías biliares, barro biliar o microlitos en aspirados duodenales, sobre todo sometidos a microscopía,
los cuales pueden ocurrir más en pacientes con ayuno prolongado por costumbres, por religión, etcétera, etcétera, o en pacientes que han tenido NPT prolongada y que han presentado un episodio de pancreatitis aguda. Entonces, en estos casos, pues es muy poco frecuente que sean atribuibles a barro biliar y microlitiasis. Otros casos, por ejemplo, obstrucción biliar por parásitos, ya voy a hablar qué tipo de parásitos más adelante, neoplasias, sobre todo tumores periampulares, colangiocarcinoma distal, ampuloma, adenocarcinoma de la segunda porción duodenal y neoplasias de la cabeza del páncreas pueden causar pancreatitis aguda. Divertículos ampulares que causan obstrucción también de la vía biliar distal o del conducto pancreático pueden causar pancreatitis aguda, y también aquellos casos en los que el engrosamiento de la pared del duodeno, como por ejemplo la enfermedad celíaca, pueda generar también una obstrucción de flujo de salida de la bilis. Otras causas, como por ejemplo la causa autoinmune, también se le ha documentado con una probabilidad de ocurrencia muy baja, la hipercalcemia asimismo también, y causas infecciosas, pues aquí tenemos donde destacar el citomegalovirus, el virus del HIV, el Coxsackie-B, el virus de la varicela y el virus del herpes simple, y ahora se le añade, y ya lo hablaré al final, el COVID-19 también ha demostrado generar casos de pancreatitis aguda. La última diapositiva de esta charla justamente mencionaré unos reportes de casos que se han publicado en Pancreatology en creo que fue el mes pasado, en este mes, ¿no? Que son muy interesantes realmente. Ciertas bacterias también pueden producirlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos Salmonella, Legionella, Mycoplasma, Leptospira y otras más que se encuentran reportadas en la literatura. Dentro de lo que son los parásitos serán los que residen generalmente en la vía biliar, como tenemos especies de Ascaris, Clonorchis, Opistorchis y también especies de Toxoplasma. ¿Algunas toxinas pueden causar? Sí. Por ejemplo, han habido reportes en revistas científicas que hablan de que pacientes que han viajado a Trinidad y Tobago y que han recibido picaduras de alacranes, de tipos de alacranes de allá, pues han desarrollado pancreatitis aguda, en la cual no se pudo demostrar otra causa. Entonces, la picadura del escorpión de Trinidad y Tobago está dentro de las causas más raras de pancreatitis aguda, así como también picaduras de Lactrodectus mactans, que el nombre común es la viuda negra, araña viuda negra. Vasculitis de cualquier tipo también pueden asociarse a pancreatitis aguda y algunas alteraciones anatómicas de nacimiento de los pacientes, como por ejemplo lo que es el páncreas anular o el páncreas divisum, que son defectos congénitos del páncreas, que pueden traer también pancreatitis segmentaria o pancreatitis total, dependiendo del segmento pancreático, del ducto pancreático que se vaya a ocluir o en el que vaya a haber reflujo biliar. Y por último tenemos las causas idiopáticas, las cuales supuestamente eran menores al 10%, ahora están mucho más bajas, corresponden aproximadamente a un 1%, pues cada vez que tenemos una pancreatitis idiopática, si hacemos un estudio más exhaustivo del paciente, podríamos lograr determinar que existe una causa, dentro de las cuales la que más destaca es la microlitiasis. Como le decía previamente, con respecto a lo que es la fisiopatología, nada está dicho en pancreatitis aguda, todos son teorías, no hay nada 100% confirmado. Voy a mencionarlas todas, pero lo que sí tienen como denominador común todas estas causas, estos mecanismos, es que van a causar una activación de los gránulos de zimógeno dentro del ácido pancreático, lo cual va a producir una autodigestión glandular. Dentro de la pancreatitis aguda biliar, una de las principales teorías que destaca es el reflujo biliar. Esto ocurre sobre todo cuando hay una unión anómala pancreático-biliar en la cual el conducto, existen tres tipos de desembocadura generalmente de lo que son las vías biliares y pancreáticas. La tipo 1 en la cual se juntan y forman un canal común. Eso se llama en la clasificación de Kimura, la Kimura tipo 1. La tipo 2 en la cual, en cambio, desemboca el conducto pancreático, perdón, el conducto biliar común sobre el conducto pancreático. Esta es la tipo 2. Y la tercera, en cambio, en la que desemboca el conducto pancreático sobre el conducto biliar, que es la tipo 3. En el caso de tipo 2, pues se asocia con pancreatitis aguda e incluso con quistes de colédoco. Lo que tiene que ver también dentro de las teorías de la pancreatitis biliar es la obstrucción que puede producir de manera transitoria un cálculo biliar o también el edema que puede producir por irritación del esfínter de Oddi el paso de un cálculo, el cual no persiste en las vías biliares. Sin embargo, esta es una teoría que ha sido rechazada por varios autores debido a que se han hecho estudios en los cuales se ha generado de manera iatrogénica en animales ligaduras de los conductos pancreáticos para ver si todos desarrollan pancreatitis aguda y realmente el porcentaje ha sido menor al 50%, por eso no se lo puede tener como una teoría definitiva. Pero anteriormente todo el mundo decía que pancreatitis aguda se debía a obstrucción del conducto biliar y por eso es que la CEPRA estaba indicada en todos los casos. Actualmente ya la evidencia ha demostrado eso y ese paradigma ya quedó desechado.
Con respecto a lo que es la pancreatitis aguda alcohólica, las teorías son sensibilización primero de las células acinares hacia la colecistoquinina, segundo, potenciación por parte del alcohol sobre la colecistoquinina, entonces aumenta la actividad de la misma, y por último, metabolitos tóxicos que se generan y que causan lesión pancreática directa, como son el acetaldehído o sino también lo que son etilésteres de ácidos grasos. Pero en todo caso, todas estas teorías, y hay más, ¿no? Hablan de las triglicéridos, hasta de la del veneno de escorpión y todo eso, pero bueno, sería hablar eso 1 hora por lo menos de cada teoría, así que solamente hice hincapié en estas dos que son las principales, pero bueno, ya sabemos que el denominador común es la activación del gránulo decimógeno intracinal. Van a haber cambios tempranos cuando ocurre esta activación, así como también va a haber luego la respuesta inflamatoria sistémica que no todos los pacientes la desarrollan, lo cual tampoco se sabe por qué. Y lo que es la activación intracinar de enzimas proteolíticas va a ser mediada inicialmente por un péptido que es la catepsina B, la cual se le conoce también como péptido activador del tricinógeno. El péptido activador del tricinógeno estimula la formación de tricinógeno a tripsina, que es una de las principales enzimas proteolíticas del páncreas, la cual también, como mecanismo de retroalimentación positiva, lo que va a hacer es activar a su vez a la fosfolipasa, a la elastasa y a la quimotripsina, todas enzimas líticas que se utilizan para la digestión, ¿no? Tanto de las proteínas como de las grasas en condiciones fisiológicas. El segundo cambio temprano que va a ocurrir es la lesión en la microcirculación del páncreas. Es una lesión que generalmente es temporal, no va a ser un daño permanente, pero que primero debuta con vasoconstricción, lo cual me va a causar éstasis vascular, baja saturación de oxígeno e isquemia pancreática progresiva. Como les decía, esto es un fenómeno transitorio, es un fenómeno que luego pasa a ser vasodilatación, pero cuando ocurre este paso de la isquemia transitoria a la vasodilatación, va a haber generación de radicales libres, los cuales van a causar lesión por repercusión. Eso puede ocurrir hasta en un 15% de los pacientes. La pancreatitis aguda en el 85% de los casos van a ser leves, pero en ese otro 15% no se sabe por qué motivo se perpetúa esto de la alteración de la microcirculación y se genera la necrosis. Y el tercer cambio temprano que va a haber es la migración de los leucocitos hacia el sitio de la lesión, liberación de citocinas y estrés oxidativo. Todo mediado por la fracción C5A del complemento, la fracción C5 activada, lo cual va a causar atracción de neutrófilos y de macrófagos, los cuales van a liberar factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 6 y 8, que ya sabemos que son interleucinas netamente inflamatorias, pirógenos endógenos, también prostaglandinas, leucotrienos y péptido activador, factor activador de plaquetas, los cuales a su vez van a causar una mayor injuria en la microcirculación en un pequeño porcentaje de pacientes que son los que presentan la necrosis. Con respecto a lo que es la respuesta sistémica, pues se va a presentar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que creo que no tengo que describirlo, que todos los presentes lo han de conocer, pero se le atribuye como causas probables a la fosfolipasa, a la elastasa, a la tripsina y lo que tiene que ver también con el factor activador de plaquetas y el factor de necrosis tumoral alfa. Por otra parte, lo que es el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que ocurre en los casos graves de pancreatitis aguda, se lo ha atribuido primeramente como por trombosis microvascular directa del pulmón y segundo como estímulo de la fosfolipasa A. También se habla de una depresión miocárdica que genera, aquí como pueden observar, están descritos los principales fallos que ocurren en los sistemas orgánicos del cuerpo causados por pancreatitis aguda severa. Entonces, ya hablaba del síndrome de distrés respiratorio del adulto, que eso se traduce en la clínica a un paciente que tiene una PAFI, una relación de lo que es la presión alveolar con la FiO2 menor a 300. Que ya, bueno, ya voy a entrar en ese tema, ¿no? La otra es la depresión miocárdica, que se traduce como hipotensión sin respuesta a vasoactivos en algunos casos o sin respuesta a volumen. Y por último, lo que es la lesión de injuria renal aguda. Entonces ya se quitaron muchas cosas con respecto a los fallos orgánicos de la pancreatitis aguda y justamente la fisiopatología que les estoy explicando es lo que me demuestra por qué ya no hay que evaluar ciertos sistemas en el cuerpo cuando tengo un paciente con pancreatitis aguda, sino específicamente estos tres. Entonces tengo respiratorio, tengo cardíaco y tengo renal. Y bueno, se habla también en la teoría de un factor depresor de miocardio no identificado todavía al 100% que puede causar la hipotensión y la hipovolemia, que a su vez me va a generar insuficiencia renal, daño renal agudo en los pacientes, ¿no? Otra cosa que puede ocurrir es la translocación bacteriana, y aquí también hay cualquier cantidad de teorías. Anteriormente se hablaba de que los desmosomas, las uniones intercelulares, en la pancreatitis aguda, con todo este fenómeno inflamatorio que genera, pues también iba a causar separación de las uniones intercelulares en el intestino, lo cual producía paso directo
de las bacterias desde la luz del intestino hacia la celda pancreática o hacia la cavidad abdominal, pudiendo producir incluso las peritonitis bacterianas. También se han sugerido otras, ¿no? Como por ejemplo lo que es la isquemia, que puede causar dentro de la mucosa del intestino un shunt arteriovenoso que puede hacer que migren las bacterias del intestino por vía sistémica y puedan llegar incluso al páncreas causando las necrosis infectadas. Y bueno, la historia natural, como les mencionaba previamente, yo le conocía como la enfermedad de los 30, ahora ya no es la enfermedad de los 30. Aquí esto cambia. Ya, efectivamente, ya no son 30% los graves, sino 17% en promedio, ya, pero de eso sí, el 30% va a presentar necrosis. Y ese 30%, pues el 30% van a ser infectadas y el 30% van a desembocar en un desenlace fatal, van a tener un desenlace fatal. Entonces es una mnemotecnia buena, uno la puede recordar fácilmente, ¿no? 30, 30, 30, 30, ya saben que aquí hay que cambiar de 30 por un 17, hay que actualizar esto. Lo que observan en esta diapositiva es los dos rumbos que puede tomar y en esto se basó la clasificación del Consenso de Atlanta en el año 2012, ya que antes se hablaban de otras cosas en la pancreatitis aguda, como por ejemplo lo que tiene que ver con colecciones locales, ahora no las engloba como algo aparte dentro de la clasificación, sino que el nuevo Consenso de Atlanta me habla de que hay dos formas, dependiendo de la gravedad. Una forma que es la edematosa o intersticial, que me corresponde hasta el 85% de los casos, y una forma necrotizante que me corresponde entre un 15 a un 20% de los casos. Entonces, ¿cómo yo defino cada una? La edematosa intersticial la defino como un fallo orgánico transitorio o ausencia de fallos, o también como líquidos, colecciones líquidas agudas que se presentan en los pacientes, pero que se resuelven o que bien pueden causar un pseudoquiste sin que haya la persistencia del fallo orgánico. Tienen una mortalidad menor al 10% y bueno, el desenlace final de estos pacientes es la resolución del cuadro. Tenga o no tenga la complicación local a futuro, ya no se lo considera como un caso grave solamente eso. Sin embargo, en lo que es la pancreatitis necrotizante, pues en las primeras 2 semanas puede tomar dos rumbos. El uno, que tenga un fallo orgánico transitorio, definido como fallo orgánico transitorio aquellos fallos que sean cardiovasculares, respiratorios o renales menores de 48 horas. En estos casos la mortalidad va a ser menor al 5%. Y en aquellos casos en los que ya haya un fallo orgánico persistente, definiéndolo como un score de Marshall modificado por encima de 2 y que me dura sin resolución, pasadas las 48 horas, pues ya estamos hablando de que este paciente tiene un cuadro severo con una mortalidad que aquí la menciona entre el 15 al 20%. De estos pacientes, el 70% va a presentar necrosis estéril, que tiene una mortalidad baja en relación a la necrosis infectada. En la necrosis infectada la mortalidad va a ser de 30%. En ambos casos puede desembocar, cuando se recupere, en una necrosis amurallada, así se le llama esto. En algunos casos esa necrosis amurallada se va a resolver con el paso del tiempo, se les observa a los pacientes. En otros casos, cuando no hay una resolución de la misma, se pueden tomar vías terapéuticas, entre las cuales la última de todas es la cirugía, ¿no? El típico ejemplo de un paciente que tiene un cuadro de pancreatitis aguda moderadamente severa, o digámosle moderada nada más, es aquellos pacientes que tienen una persistencia del dolor más de 48 horas, que tienen leucocitosis, que tienen fiebre y que esto de aquí les motiva a permanecer aproximadamente unos 5 a 7 días hospitalizados, pero que no desarrollan un fallo mayor a 48 horas. Pero simplemente el hecho de tener esa fiebre persistente o ese dolor persistente ya también se lo pueden encasillar dentro del contexto de un cuadro moderado. Generalmente las pancreatitis agudas leves se saben resolver en el lapso de 72 horas. Hablando un poco de la clasificación, pues el Consenso de Atlanta del año 2012 lo menciona así. Disculparán si pongo en inglés, aquí ya empecé a poner lo que tiene que ver el texto original. Pues habla de un cuadro de pancreatitis aguda leve, lo que ya les mencionaba anteriormente, ¿no? El moderadamente severo y el severo, ya no voy a volver a repetir esto. Lo que tiene que ver con el cuadro clínico de los pacientes, pues el cuadro clínico clásico es el dolor en el 95% de los casos. Hay un pequeño porcentaje de pacientes, del 1 al 5%, que no pueden tener dolor, pero sin embargo debutan con hipotensión de causa desconocida, y cuando de repente uno le hace los estudios, entre los cuales hacemos amilasa, lipasa, por otras causas, pensando en otras cosas, o simplemente porque lo hacen de rutina, o se le hace una tomografía, se puede encontrar necrosis pancreática, o se puede encontrar hiperamilasemia o hiperlipasemia, pero el porcentaje es bajo. Lo clásico es que el paciente tenga un dolor de inicio súbito y que causa el umbral máximo a los 10 a 20 minutos,
y que persiste por más de 6 a 12 horas. Solamente uno de cada 2 pacientes va a tener la irradiación en hemicinturón izquierdo o hemicinturón de Cash. Entonces no es un dato que sea constante. Y es un dolor que calma cuando se pone en posición de plegaria mamotana, como podemos observar en esta gráfica, o cuando el paciente se pone de pie. Pero generalmente el dolor es intenso, los pacientes lo sienten como una puñalada, como el peor dolor que han sentido en su vida, que llega a establecer incluso diagnósticos diferenciales de infarto de cara inferior o incluso de úlcera hepática perforada. El vómito ocurre en 9 de cada 10 pacientes y es un vómito persistente. El vómito es tan constante en la pancreatitis aguda que cuando no existe vómito en un paciente con dolor en epigastrio, hay que dudar el diagnóstico de pancreatitis aguda. Y en aquellos pacientes que han presentado una complicación, como por ejemplo derrame pleural, puede haber disnea. Al examen físico, se va a encontrar solamente dolor en el epigastrio en la gran mayoría de los pacientes y cuando hay un caso grave, pues puede haber rebote a este mismo nivel. Por el ilio que se presenta por inflamación, pueden presentar los pacientes distensión abdominal con ruidos hidroaéreos disminuidos. En aquellos casos de los pacientes que tienen derrame pleural, pueden encontrarse más que todo en el lado izquierdo el murmullo versicular disminuido o incluso abolido. En los pacientes que tienen, que tienen diagnóstico de pancreatitis aguda y que presentan ictericia, no necesariamente quiere decir que tengan coledocolitis. De pronto, el edema transitorio que genera en la ampolla la respuesta inflamatoria o cuando la inflamación es tal en la cabeza del páncreas que puede incluso causar obstrucción biliar transitoria, pues este es el motivo por el cual los pacientes presentan ictericia y no es indicativo de cepa. Entonces, eso a tomar en cuenta mucho. Veo que hay médicos residentes acá, entonces por eso también lo menciono. Y los signos de respuesta inflamatoria sistémica que se pueden encontrar en cierto grupo de pacientes, en otros la verdad que no están marcadas, pero cuando se presenta pues la temperatura no es tan alta, es hasta 37,5 generalmente, y cuando son temperaturas altísimas, sobre todo luego del tercer día, hay que pensar que el paciente está presentando necrosis. La taquicardia generalmente se debe a dos cosas. Primero, la respuesta inflamatoria que ya explicaba, y segundo, a la generación del tercer espacio que se produce, sobre todo en lo que es el espacio transcelular de la cavidad abdominal, lo cual va a producir escape de líquido con la consecuente hipovolemia. Estos signos que podemos observar acá, como por ejemplo los nódulos subcutáneos, estos se encuentran en menos del 5% de los pacientes, así como estos signos de acá que podemos observar en la parte inferior de la diapositiva, que no son indicativos de pancreatitis aguda hemorrágica, son indicativos de hemorragia en el retroperitoneo. Se los puede observar en otras entidades, como por ejemplo en traumatismos abdominales contusos con hematomas retroperitoneales. Y tenemos aquí, por ejemplo, en la de medio se puede observar mejor el signo de Cullen, que es periumbilical, lo que es la equimosis periumbilical, el signo de Gray-Turner, que lo podemos observar en los flancos, y acá en la región inguinal podemos observar el signo de Fox. Dentro de lo que es el contexto de pancreatitis aguda, el 1 al 3% de los pacientes van a desarrollar necrosis hemorrágica, sobre todo por acción de la elastasa, la cual causa debilitación de los vasos sanguíneos con el posterior sangrado, y en estos pacientes cuando tienen el diagnóstico de pancreatitis aguda y tienen estos hallazgos al examen físico, el pronóstico es muy malo. Ahora entrando en materia ya de tratamiento, diagnóstico y todo lo que tiene que ver con la parte de la terapéutica de los pacientes, pues vamos a hablar del consenso de Atlanta del 2012. Quiero recalcarles que este consenso no es la guía más actualizada que hay para pancreatitis aguda, sin embargo, las otras guías que están publicadas, como por ejemplo la guía del año 2016 canadiense, la japonesa del 2015, tienen mucha similitud a esta guía. Y se puede encontrar un poco de conflicto de intereses en la guía japonesa. Entonces, me parece la más apropiada, yo la utilizo en mi práctica personal, la guía del 2018 de la Sociedad Americana de Gastroenterología. Voy a hacer un poco de referencia a esa guía más adelante. Se asemeja mucho a esta, solamente que hay una controversia con respecto a lo que es el manejo de la hidratación, por eso la voy a traer a colación dentro de la charla, pero realmente como que redundan mucho esta. Esta es como que la base de todas las guías posteriores que han salido para el manejo de pancreatitis aguda, y bueno, el que sabe el consenso de Atlanta, pues domina la enfermedad, por eso vamos a hablar de ella, ¿no? De este consenso, perdón. Entonces vamos a hablar de pautas del diagnóstico, vamos a hablar de lo que tiene que ver cómo determinar la etiología de los pacientes, de cómo estratificar riesgos, del manejo inicial en emergencia, de si sirve o no sirve la CEPRE, de si se debe o no utilizar antibióticos, cómo se debe nutrir un paciente con pancreatitis aguda y por último el rol de la cirugía. Entonces, con respecto a lo que tiene que ver con el diagnóstico, para llegar yo al diagnóstico clínico de la pancreatitis aguda tengo que tener 2 de 3 de los siguientes criterios. Primero, el dolor
abdominal clásico consistente con la enfermedad, que ya se los mencionaba anteriormente. Segundo, lo que tiene que ver con el aumento de la amilasa y la lipasa más allá del triple del límite superior normal del laboratorio. Hay controversia con esto, ya también voy a hablar un poquito de esto con respecto a lo que es la amilasa y la lipasa, pero eso es lo que dice el Consenso de Atlanta y lo seguimos utilizando, ¿no? Y también, cambios característicos en la tomografía. Esto es un nivel de recomendación 1B, o sea, altísimo. La tomografía o lo que es la resonancia magnética se tiene que ser reservada para aquellos pacientes en los cuales el diagnóstico no está claro. O sea, yo puedo utilizar en las primeras 24 horas tranquilamente una tomografía si es que yo pienso que es otra la causa del diagnóstico del dolor abdominal. De pronto puedo estar pensando que sea una diverticulitis del colon transverso, puedo estar pensando que sea una perforación de úlcera gástrica. Entonces, ahí sí yo puedo hacerla, pero en el contexto de pancreatitis aguda, solo se tiene que realizar la tomografía cuando los pacientes no han mejorado clínicamente luego de 48 a 72 horas de la admisión. Y es justamente para evaluar complicaciones como la necrosis. Y las tomografías tienen que hacerse con contraste intravenoso. Eso se llama estudio dinámico del páncreas, en el cual los cortes tienen que ser finos. Igual, es un nivel de evidencia 1B, como pueden observar. Ahora, ¿cuál es la controversia? Lo que publica la Sociedad Americana de Patología Clínica en el mes de septiembre de 2016 con respecto a la amilasa. Dice clarito aquí, no realice prueba de amilasas en caso de sospecha de pancreatitis aguda. En su lugar hay que probar con la lipasa. ¿Por qué? Y hay una curva de esto y la voy a poner en la siguiente diapositiva. En la pancreatitis aguda, la amilasa aumenta rápidamente, es verdad, 3 a 6 horas después del inicio de los síntomas, pero permanece elevada con un pico máximo de acción entre las 24 a 48 horas y luego desaparece, generalmente entre el tercero hasta el quinto día. Pero la lipasa, en cambio, tiene un pico de elevación un poco más lento, pero la persistencia de la elevación de la misma es mucho más alta. Entonces, hay muchas veces que nos llegan pacientes a nosotros que ya tienen más de 3 días de evolución y de pronto si les haga amilasa ya no les encuentre positiva y se me puede escapar un diagnóstico por no realizar lipasa. Entonces, lo ideal sería realizarle lipasa a los pacientes. O sea, si me preguntan por la parte más sensible, pues la lipasa es mucho más sensible. Aparte que la amilasa tiene dos isómeros, ¿no? La isomilasa S, que es la salival, y la isoamilasa P, y no se puede determinar por un examen de laboratorio clásico de amilasa cuál es la que está elevada. De pronto puede ser por una obstrucción salival que esté elevada la amilasa. Las injurias intestinales pueden causar hiperamilasemia, insuficiencia renal crónica también. Entonces, como que la lipasa es mucho más sensible y específica para poder determinar el diagnóstico. Por otra parte, algo que también es interesante y algo en lo que muchos médicos fallan cuando tengo un paciente que le evalúo clínicamente posterior al tratamiento inicial de pancreatitis aguda es el hecho de repetir las pruebas de amilasa y lipasa. Y aquí dice clarito, la evaluación no debe de repetirse con el tiempo para controlar el pronóstico de la enfermedad. La repetición de la prueba debe considerarse solo si el paciente tiene signos y síntomas de inflamación persistente pancreática o peripancreática. Entonces, verán, si tengo a Juanito con amilasa de 1000 y tengo a Pedro con amilasa de 500, Pedro puede morir, Juanito no. Entonces, no es indicador de mortalidad ni de complicaciones la amilasa, pero sí es indicador de reaparición de la enfermedad en un paciente que ya había superado el cuadro clínico. También la persistencia de la amilasa y la lipasa elevadas es indicador de complicaciones locales como es la necrosis pancreática. Pero si yo tengo un paciente que se siente bien, que le ha ido bien con el manejo clínico, no tengo necesidad. Lo único que me hace es aumentar costos nada más. Entonces no repetirán a todo mundo amilasa y lipasa. No tiene sentido. Y aquí puedo mostrarles en gráfico lo que estaba escrito en palabras en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces aquí podemos observar cómo incluso esta diapositiva demuestra que hasta más o menos el día 20 se mantiene elevada la lipasa. Sin embargo, como por acá, por el día 14 más o menos, es como que tiene su pico más alto y poco a poco va descendiendo, ¿no? Con respecto a la meseta que hace la lipasa, a diferencia de la amilasa, pues que aproximadamente al cuarto día, según esta placa, pues ya empieza a mantenerse en lo que es la línea basal. Ahí está, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es la tomografía me sirve, aparte de establecer diagnóstico, también criterio de gravedad y poder decir a cuál paciente puede complicarse y cuál paciente puede incluso requerir terapia intensiva solamente con los hallazgos de imagen. Entonces, tengo esta clasificación clásica que ya todo el mundo ha escuchado hablar, que es la clasificación de Baltasar, en la cual Baltasar A va a ser páncreas normal, B va a ser un aumento focal o difuso del páncreas, la C en la cual ya va a haber una alteración de la morfología glandular asociado a edema generalmente de la grasa peripancreática, en el cual ya empezamos a ver
grados de necrosis, ¿no? Acá un grado de necrosis menor al 30%. Por último, colección líquida única, que me habla de un 30 a un 50% de necrosis, que es la Baltasar D, y la Baltasar E, que hay 2 o más colecciones líquidas, bien intrapancreáticas o si no extrapancreáticas, que me hablan de un porcentaje mayor del 50% de compromiso glandular. En base a esto, se les da puntaje, ¿no? Lo que es la descripción morfológica se la observa, el porcentaje de necrosis se lo ve con la administración del contraste y se suman puntajes, y esto es lo que me da el índice de gravedad, teniendo un cuadro leve de 0 a 3 puntos, un cuadro grave de 4 a 6 y un grado con necrosis de 7 a 10 puntos. Ahí podemos observar un páncreas normal. Este es un Baltasar A, en el cual no hay aumento del tamaño, como podemos observar, no hay morfología, no hay cambio en la morfología, perdón, no hay necrosis, no hay colecciones. En este caso ya podemos observar el aumento del tamaño focal, en este caso, porque como podemos ver acá, la cabeza pancreática no está aumentada de tamaño, sin embargo, lo que es a partir del cuerpo y la cola, sí lo están. No hay colecciones que se vean, no hay edema de grasa peripancreático. Acá ya se puede observar ligero, ligerísimo, en la pantalla no sé si lo vean, pero acá yo sí lo veo ligero, muy ligero, edema de la grasa peripancreática, solo por eso ya la consideran un Baltasar C, y ya estamos hablando de que puede haber necrosis menor al 30%. Esta es una colección peripancreática, con una Baltasar D, en la cual no hay realce al contraste, se puede observar claramente que tiene contraste intravenoso en la tomografía, y aquí no hay realce, y es una sola colección, 30-50% de probabilidad de necrosis, y acá, perdón, de compromiso glandular, y acá tenemos 4 colecciones, ¿no? Que incluso son extrapancreáticas. Este es un Baltasar E. Con respecto a qué hacer luego de que yo llego al diagnóstico de pancreatitis aguda, bueno, ya tengo diagnóstico clínico, ahora tengo que saber por qué es. Por epidemiología yo tengo que sospechar de que se trata de cálculos en la vesícula, los asociados a la aparición de la pancreatitis aguda. Entonces la recomendación del Consenso de Atlanta es justamente esa: hacerle un ultrasonido transabdominal a todos los pacientes que tengan diagnóstico clínico de pancreatitis aguda. ¿Cuándo no hacer de pronto? Porque en las guías, o sea, hay que tomarlas siempre a todo lo que tiene que ver con medicina basada en evidencia. Les he dicho que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero de pronto yo puedo tener un paciente que ya ha venido con antecedentes de pancreatitis aguda recurrente, porque tiene pancreatitis aguda familiar, su familia tiene mutación de Langenspin-1, a él de pronto ya no le tenga que hacer yo un ultrasonido transabdominal, salvo que sea un debut, ¿no? Si ya me está debutando con una pancreatitis aguda por primera vez, ahí sí está indicado esto, ¿no? El ultrasonido transabdominal. Entonces, es una recomendación 1C, como podemos observar acá. En el caso de que no haya cálculos en la ecografía o que no haya tampoco historia de abuso de alcohol, el siguiente punto que se tiene que realizar es triglicéridos. Entonces, como son la tercera causa, se tiene que obtener una muestra de laboratorio en la cual, si se determina que hay más de 1000 miligramos sobre decilitro, ya tengo el diagnóstico de pancreatitis aguda por hipertrigliceridemia, y estos pacientes se refieren ahí sí, o bien a medicina interna o bien a endocrinología, para que se haga el seguimiento de por qué tiene esa hipertrigliceridemia, ¿no? Que generalmente tiene que ver con cambios moleculares de origen genético. En aquellos pacientes que tienen más de 40 años, sobre todo que no tienen una causa biliar documentada, hay que pensar que un tumor pancreático puede ser la causa de la pancreatitis aguda, ¿no? Sí, es una recomendación condicional con poco nivel de evidencia, pero hay que tomarlo en cuenta. Lo cuarto, perdón, la investigación endoscópica de alguna causa elusiva. Elusiva en inglés se lo puede considerar como una causa poco común, ¿no? Poco probable, ¿no? En aquellos pacientes tiene que ser limitada realmente. Entonces, no se le puede pedir realmente a todos los pacientes una investigación endoscópica cuando no se tiene clara cuál es el diagnóstico, como por ejemplo, entre la investigación de un páncreas anular o un páncreas dividido, hacer una endoscopía cuando se le puede hacer una tomografía. Entonces, es mejor limitar un poco el uso de la endoscopía para llegar al diagnóstico en aquellos pacientes que tengan este tipo de contexto. En aquellos pacientes que, en cambio, no se encontró ninguna causa, se tiene que determinar en un centro de mayor nivel, o sea, un centro de expertise, centros que están dedicados a lo que es el manejo de pancreatología, para realmente saber si es que es o no es idiopático. Y por último, se tiene que considerar lo que es el testeo genético en aquellos pacientes menores de 30 años, en los cuales no hay historia familiar o en los cuales el paciente no se encuentra una causa evidente, solamente en ellos. De ahí en el resto hay que manejarlos como un paciente normal, ¿no? Un paciente en el cual tengo que realizarle un eco de abdomen superior. Lo siguiente que tengo que hacer, después de haber yo ya tenido la causa y haber ya tenido el diagnóstico, obviamente, es
la evaluación inicial del estado de gravedad del paciente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que me da el Consejo de Atlanta? Primero, el estado hemodinámico del paciente tiene que ser evaluado de manera inmediata, ya que la mayor parte de los pacientes fallecen por un mal manejo o por un manejo inoportuno en lo que tiene que ver con la resucitación. Acordémonos que causa hipovolemia, por lo que es la creación del tercer espacio, ¿no? Y la pancreatitis aguda tiene factores predictores de mortalidad que ya se los voy a mencionar. Y nosotros tenemos que trabajar sobre esos factores de mortalidad, sobre todo sobre el boom y sobre el hematocrito. Ya voy a decir los valores, ¿no? Lo que tiene que ver con el riesgo, se tiene que, lo que es la evaluación de riesgo tiene que darse en todos los pacientes para saber cuáles pacientes tienen alto riesgo, cuáles pacientes tienen poco riesgo, para saber qué paciente tiene que ir a terapia intensiva y qué paciente yo lo puedo manejar o bien en cuidados intermedios o en una sala general. Y aquellos pacientes que tienen un fallo orgánico se tiene que manejar en terapia intensiva, sobre todo si el fallo es mayor a 48 horas, pero y también se los puede manejar si es que no se encuentra disponibilidad, por ejemplo, en terapia intensiva en cuidados intermedios. Esta es la manera en la que yo tengo que determinar la severidad de una pancreatitis aguda. Existen varios scores. Seguramente ustedes conocen los criterios de INSRI, los criterios de Glasgow, los criterios de Ransom, la escala pronóstica de Apache para pacientes críticos, pero lo que está hoy por hoy aceptado para evaluar lo que es el riesgo de complicaciones y de mortalidad en los pacientes es el score de Marshall modificado. El score de Marshall clásico tiene también lo que es la parte neurológica y lo que es la parte hematológica. Sin embargo, ya mencionaba previamente que estos fallos no ocurren con frecuencia como estos tres, que son el respiratorio, el renal y el cardiovascular, en la pancreatitis aguda. Por eso se la modificó. Se le puede llamar más bien esto un score de Banks, como pueden ver acá, porque Banks fue que lo modificó. En todo caso, el punto que me interesa que ustedes conozcan es 2, porque todo paciente que tiene un score de Marshall mayor a 2 y que persiste ese score más de 48 horas se lo considera como severo, pero si se resuelve a las 48 horas se lo pudo considerar como moderado. Entonces, ¿cómo sé que un paciente tiene Marshall de 2? Por ejemplo, le hago una gasometría al paciente y si me da una PAFI menor a 300, pero mayor a 200, este paciente tiene 2 puntos. En aquellos pacientes que tienen una creatinina, en este caso está en milimoles litro, pero realmente el punto de corte es 1.8, ¿sí? Cuando está por encima de 1.8 de la creatinina, en estos casos estamos hablando de un fallo renal, y en lo que es la parte cardiovascular, pues una tensión arterial sistólica menor a 90 que no responde a fluidos. Esos 3 casos me hablan ya de cuadros de fallos en los cuales yo tengo que reevaluar en 48 horas a ver si persisten o no para definir qué hago con mi paciente. Si permanece en sala general, permanece en cuidados intermedios o pasa a terapia intensiva. Y también depende mucho de esto, depende mucho también la realización de la tomografía en base al resto de evaluación de otros parámetros clínicos. Este score es un score muy práctico, el score de BISAP. El score BISAP no se lo encuentra contemplado dentro de lo que es la guía del Consejo de Atlanta, pues BISAP significa score a la cabecera, el índice de severidad de pancreatitis aguda a la cabecera de la cama, en inglés, ¿no? BISAP. Pero también las siglas BISAP sirven para no olvidarme de que es boom, de que en la I es estado de conciencia alterado, en inglés, en la S de SIRS, la A de edad, en inglés, y la P de pleural, effusion, que viene a ser de ranura pleural. Entonces, cada punto de esto me va a dar un valor de 1. Si yo tengo más de 25 miligramos sobre decilitro, me da un punto en el boom. Si yo tengo un Glasgow menor a 15, un punto. Si tengo SIRS determinado, me da un punto. Si la edad del paciente es mayor a 60, otro punto. Y si en exámenes de imagen, sea RX o sea tomografía, me da de ranura pleural, va a ser un punto. La suma de 3 en adelante me habla de que hay una mayor mortalidad y se lo tiene que considerar como grave. Es muy práctico. Solo necesito una RX de tórax en un paciente en bipedestación y también de lo que es una química sanguínea. El resto de cosas son una biometría y química sanguínea, pero el resto de cosas son parámetros que se pueden evaluar fácilmente. Aquí están todos los hallazgos clínicos que me pueden a mí hacer sospechar de que el paciente va a tener un curso evolutivo malo. Estos números que se encuentran por si acaso aquí en los paréntesis son las referencias bibliográficas, así que no tomarán mucho en cuenta eso, ¿no? Pero la edad mayor a 55 años, índice de masa corporal mayor a 30, alteración de Glasgow, comorbilidades, SIRS, que ya lo mencionábamos. El laboratorio, aquí habla de un boom mayor a 20. Bueno, hay muchas dudas si es 20 o 25 realmente, pero la mayor parte de las literaturas mencionan que es 25 miligramos sobre decilitro, lo que hay que tomar en cuenta como un marcador de respuesta del manejo inicial. Entonces yo tengo que tener por debajo de 25 para decir este paciente no se me va a morir por pancreatitis aguda.
Ya, el hecho de que ese boom se eleve también es un factor de mal pronóstico. Luego del manejo inicial, el hematocrito anteriormente se hablaba de un 50%, pues el Consejo de Atlanta lo dejó en 44%. Se sigue aceptando que ese es el valor de corte para decir que este paciente puede tener riesgo de mortalidad. ¿Sí? El aumento del hematocrito después del manejo inicial, la CREA por encima de 1.8, ya mencionábamos, la presencia de cambios radiológicos, sean pancreáticos o sean extrapancreáticos, me puede también hacer sospechar de que los pacientes van a tener un pronóstico peor que aquellos pacientes que no presentan nada de esto. Con respecto al manejo inicial en emergencia, perdón, ya, el gol estándar es el manejo de la hidratación del paciente. Entonces, ese es el pilar fundamental para yo poderle salvar la vida a un paciente con pancreatitis aguda. Todo paciente que tiene entre 12 a 24 horas de inicio de los síntomas se va a beneficiar. Luego de las 24 horas no se puede demostrar realmente si hay algún beneficio con respecto a la administración agresiva de líquidos. Entonces, por eso los pacientes llegan, se diagnostican rápido y se manejan rápido. Entonces, las hidrataciones agresivas pueden llegar, como pueden ver aquí en esta placa, hasta 500 ml por hora de líquidos isotónicos. Ya voy a hablar de la otra guía. En la otra guía me habla de que no hay diferencias, por ejemplo, si usar lactato de Ringer versus solución salina. Acá, como pueden ver, el punto 3 dice que el lactato de Ringer tiene que ser la solución preferida. Yo voy a hablar un poquito de eso, ¿no? En todo caso, la terapia tiene que ser dirigida a objetivos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en los pacientes? No tener al paciente urigúrico, no tener al paciente con un boom por encima de 25, ni tener al paciente con un hematocrito por encima del 44%. Y otro factor que se había reportado previamente es el exceso de base. El exceso de base negativo por debajo de menos 6 también se lo considera, tanto como en trauma, acá, como un factor que me puede dar un mal pronóstico porque es indicador de hidratación. Entonces, también habría que tomarlo en cuenta a pesar de que las guías no lo mencionan. En aquellos pacientes que son pediátricos, por ejemplo, se pueden utilizar bolos hasta 10 a 15 ml por kilo de peso sin ningún problema. ¿Cómo yo manejo un paciente? Para poder ayudar a unos volúmenes tan altos como son 250 a 500 ml por hora, yo tengo primero que determinar que el paciente no tenga una enfermedad cardiovascular preexistente, como por ejemplo una hipertensión que me haya causado insuficiencia cardíaca o antecedente de infarto o miocardio que me pueda causar un fallo de bomba por meterle tanta hidratación rápido a un paciente. Entonces yo lo que necesito en estos pacientes para poder valorar bien su nivel de hidratación es una vía central, para poder medir presión venosa central. Por otra parte, si tengo un paciente ya nefrópata crónico, un diabético, o algún paciente en el que se sospeche que de pronto puedo presentar un fallo renal, sea agudo, o sea la exacerbación de un fallo renal crónico, yo tengo que colocarle una sonda Foley. Y entonces son puntos importantes cuando se van a hacer este tipo de hidrataciones y que no se deben de olvidar. En todo caso, una vez que yo ya tengo al paciente con hidratación agresiva, yo la tengo que mantener por 6 horas con esos flujos y luego de eso lo reevalúo. Vuelvo a verlo clínicamente, vuelvo a verlo de laboratorio, vuelvo a hacer la gasometría, etcétera, etcétera. Y dependiendo de cómo se encuentra en ese momento, yo le ajusto la hidratación al paciente o se la mantengo por las próximas 24 o 48 horas. En todo caso, como podemos ver acá, lo más importante es bajar el boom. Ya dijimos que el punto de corte era 25. Esta es otra guía. Y esta guía es como que un resumen del Consejo de Atlanta, pero se las menciono es porque en el punto, a ver dónde está el punto. El punto 1B lo añade, no utilizar starch. Starch es los coloides, y no utilizar coloides, a pesar de que tiene una recomendación de bajo nivel de evidencia. Y la otra recomendación era en contra de utilizar, o mejor dicho, no poder recomendar si realmente el lactato de Ringer se tiene que utilizar en estos pacientes, ¿no? Porque ellos mencionan, en base a lo que es el Consejo de Atlanta, pues, la recomendación del lactato de Ringer se hizo por un estudio de caso control de 40 pacientes nada más, en los cuales comparaban lactato de Ringer versus solución salina y el desarrollo de respuesta inflamatoria sistémica, pues ese estudio concluyó que cuando se utiliza lactato de Ringer no había la aparición de respuesta inflamatoria sistémica. Sin embargo, por los estudios posteriores, esta es del 2018, esta guía, que es la guía de manejo inicial, pues lo que dice es que no se puede recomendar porque la calidad de evidencia es demasiado baja. Sin embargo, si me preguntan a mí si tengo un estudio de 40 versus no tener nada, pues yo sí seguí utilizando el lactato de Ringer. La única forma de que no lo utilice es que no lo tenga a disposición, pero como es de fácil acceso, pues se tiene que utilizar. Yo me mantengo en eso firme, igual que el Consejo de Atlanta, hay que utilizar el lactato de Ringer, a mi parecer. Pero netamente personal, insisto, a pesar de que hay otras recomendaciones que dicen que no. Ahora, ¿qué hacer con la CEPRE? Ya mencionábamos previamente que la pancreatitis aguda no es igual a obstrucción biliar, entonces la CEPRE no está indicada
en todos los casos de pancreatitis aguda. Es más, en casos innecesarios, la CEPRA ha demostrado ser más perjudicial. Yo tengo que tener criterios. Esos criterios ya los dimos en charlas anteriores. Ya hablábamos, ¿no? Por ejemplo, de lo que era el cálculo visible en el coledo con un estudio de imagen, sea ecografía, sea con la resonancia magnética, ya era un indicador de CEPRE. O también el hecho de presentar colangitis. Pero si tengo solamente pancreatitis, era un criterio moderado. Entonces, no está indicado realmente hacerle la CEPRE a estos pacientes. Aquí podemos observar la misma recomendación que para colangitis. Si tiene pancreatitis y aparte tiene concurrentemente una colangitis aguda, se tiene que hacer CEPRE, eso sí, preferiblemente en las primeras 24 horas desde su admisión. Es una recomendación 1B, de muy buena calidad realmente. No se necesita la mayor parte de los pacientes en los cuales no hay evidencia ni clínica ni de laboratorio de que tengan colestasis. En aquellos pacientes en los que yo quiera realizar screening, como dice el punto 3, de coledocolitiasis, viene mucho mejor realizar colangioresonancia magnética o ultrasonido endoscópico en vez de la CEPRE, ya que estos no tienen riesgo de causar pancreatitis sobre la pancreatitis, o sea, causar mayor inflamación pancreática. Y por último, para lo que tiene que ver con la prevención de la pancreatitis post-CEPRE, se han estudiado varias cosas. La una es la canulación del conducto pancreático principal o del conducto biliar con una guía, como pueden observarse aquí en esta flechita que yo estoy ahorita señalando. La guía es la color blanquecina y que termina en punta negra acá dentro de la vía biliar. La segunda, que también se ha estudiado bastante, es la colocación de stents por separados, de la vía biliar por una parte y por otra parte en lo que es el conducto pancreático. Y la tercera, y que es la más fácil de utilizar y la más recomendada para los que hacemos la parte clínica, es la administración de AINES. Ya voy a hablar un poquito de eso. Bueno, déjame ver, no sé si está esa placa por acá, pero bueno, en todo caso, la administración de AINES se la tiene que hacer o bien durante el proceso, o sea, justamente antes de comenzar el procedimiento o bien inmediatamente después. Lo que ha demostrado tener eficacia actualmente y que es de fácil acceso es el diclofenaco. 100 miligramos de diclofenaco interrectal, o si no se tiene diclofenaco y se tiene indometacina en la mano, se puede utilizar 100 miligramos también de indometacina por vía interrectal. Ha demostrado que tiene un efecto antiinflamatorio muy importante que no me produce pancreatitis aguda post-CEPRE. Y otra cosa también que se ha estado estudiando son los bolos de cristaloides 1 hora antes del procedimiento y después del procedimiento. O sea, mantener al paciente con un buen estado de hidratación también ha ayudado a disminuir la prevalencia de ese 3% que mencionaba al inicio de la charla de pancreatitis aguda post-CEPRE. Con respecto a profilaxis antibiótica, la pancreatitis aguda no es una enfermedad infecciosa. Y por no ser una enfermedad infecciosa, solamente tiene que darse antibióticos en aquellos pacientes en los cuales yo tenga documentada una infección extrapancreática, como por ejemplo, asociación de colecistitis, asociación de colangitis, asociación de alguna infección asociada a catéter, como por ejemplo infección de vía central, infecciones de catéteres urinarios con IBU, bacteriemia, etcétera, etcétera, etcétera. El uso de rutina de los antibióticos profilácticos, no está indicado. Ojo, no hay que utilizar, me puede generar un perjuicio realmente darle a un paciente antibiótico de manera profiláctica para una pancreatitis aguda, ya que puedo generar resistencias antes de tiempo. En aquellos pacientes en los que se tiene documentada y se sospecha de que no hay una necrosis infectada, pues tampoco se recomienda utilizar los antibióticos. Y se reserva solamente el uso de antibióticos en aquellos pacientes en los cuales yo ya tengo documentado por una punción con aguja fina guiada por TAC, en la cual se me demuestra que hay crecimiento de bacterias y yo puedo enfocar incluso de manera específica el antibiótico, o bien en aquellos pacientes que tienen sospecha clínica de una necrosis. ¿Y cuáles son esos pacientes? Aquellos pacientes que tienen ya una necrosis documentada como estéril y que empiezan a deteriorarse clínicamente o que no mejoran luego de 7 a 10 días de tratamiento conservador en hospitalización. En estos pacientes se puede seguir un protocolo en el cual o bien inicio empíricamente el antibiótico o bien hago la punción guiada por aguja fina. La evidencia actual lo que me dice es que es suficiente con iniciar de manera empírica y solamente se reservaría los drenajes para aquellos pacientes en los cuales no hay mejoría a pesar del antibiótico. ¿Y cuáles son los antibióticos que tengo que utilizar? En el punto 24 está. Son aquellos que tienen que penetrar, o sea, que tienen documentada que tienen una buena penetrancia a nivel de tejido pancreático. Y aquí, en primer lugar, tenemos a los carapenémicos. Imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem,
se pueden utilizar. Las quinolonas, como por ejemplo la ciprofloxacina, la levofloxacina, dentro de las cuales yo me oriento más por la levofloxa realmente porque la ciprofloxacina tiene altas tasas de resistencia antimicrobiana en nuestro medio, junto con metronidazol, pueden ser útiles, ¿no? O bien me retrasan lo que es la intervención del drenaje pancreático o bien me la evitan de manera total. Y me disminuye por ende lo que es morimortalidad. Y lo que tiene que ver con administración de antifúngicos de manera profiláctica, pues no está recomendada por nada, ¿no? Este es un pequeño algoritmo que podemos utilizar para saber cómo llegar al diagnóstico y también para establecer el tratamiento de aquellos pacientes que tienen o bien sospecha sospecha de la infección, ¿no? O bien se puede utilizar, como decíamos anteriormente, el uso empírico de los antibióticos que tienen buena penetrancia, pues y en el caso de que el paciente no mejore su necrosis infectada o que por drenaje por vía radiológica, pues se documente la infección necrótica, tengo que darme cuenta si mejora o no mejora. Si no mejora, ese paciente tiene que hacerse lo más pronto un debridamiento no necesariamente quirúrgico, puede ser por vía endoscópica, puede ser por vía laparoscópica, por vía retroperitonioscópica o por cirugía abierta. Hay varias formas de utilizar el drenaje y mientras más mínimamente invasivos seamos, es mucho mejor para la morimortalidad de estos pacientes. Por otra parte, si el cultivo es negativo, pues lo que tiene que hacerse es dar manejo conservador y si es que hay mejoría, pues se debería considerar ya no repetirle al séptimo día una punción por aguja fina nuevamente. Pero en cambio, si no hay mejoría, se le vuelve a repetir y si da infección, si da ya documentada la necrosis infectada, pues se lo manejará con este algoritmo de acá. Con respecto a lo que es la nutrición, aquí también hay un paradigma importantísimo que ya se ha roto con el paso del tiempo. Pues anteriormente se le mantenía en NPO a los pacientes. Hasta 30 días yo vi tener pacientes por pancreatitis aguda leve en NPO. Porque se decía que, y con razonamiento no lógico, que cuando yo me alimento, pues genero secreción de tejido pancreático, ¿no? Y como se creía también que había obstrucción del ducto pancreático principal, al momento que yo realizaba el acto de comer, pues ese ducto pancreático principal ocluido no me iba a permitir la salida de jugo pancreático hacia el lumen del intestino y por ende iba a haber mayor inflamación porque había mayor activación y mayor digestión de la glándula y por ende probabilidad de gravedad. Todo esto ya ha sido descartado. Actualmente, pues los pacientes mejoran incluso cuando se alimentan y las recomendaciones que da el Consejo de Atlanta son que en aquellos pacientes que tienen pancreatitis aguda leve, se le debe de reiniciar la dieta lo más pronto posible, siempre y cuando el paciente no esté vomitando y también si el dolor abdominal se ha resuelto. Y una cosa que no menciona la guía, como se pueden haber dado cuenta, es cómo manejar el dolor. Y es algo que yo lo voy a añadir, ¿no? Se maneja similar que en los cuadros de colestitis aguda. Entonces aquí los antiespasmódicos no van bien. Aquí lo que va bien realmente son los AINES, ¿sí? Es un proceso inflamatorio, le doy antiinflamatorio, aparte de ese antiinflamatorio le puedo dar, ¿cómo se llama? Los medicamentos opioides. Había mucha controversia con respecto a los opioides, ya que se presumía que causan hipertonía en el esfínter de Oddi, de lo cual el único que ha logrado demostrar esto ha sido la morfina. El resto de opioides se pueden utilizar sin ningún problema e incluso ciertos opioides han demostrado que en vez de causar una hipertonía del esfínter de Oddi, causan una relajación. Y como ya mencionaba, dentro de lo que es la fisiopatología, la obstrucción per se no es causa de pancreatitis aguda, entonces hay más factores asociados, por ende se puede utilizar opioides. Con respecto a lo que es la pancreatitis aguda leve, se tiene que utilizar una dieta que sea baja en grasas y es igual de segura que una dieta líquida clara. Entonces yo puedo reiniciar con cualquiera de las dos. Algo que sí quiero añadir y que no está aquí en este diapositiva del Consejo de Atlanta es el hecho de utilizar triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena media los vamos a encontrar en el aceite de coco o en el aceite de oliva, por citar unos cuantos ejemplos, los cuales han demostrado que disminuyen la probabilidad de translocación bacteriana. En el momento que me disminuye la probabilidad de translocación bacteriana, me va a producir una menor probabilidad de desarrollar necrosis infectada. Entonces, eso también a tomar en cuenta. En la práctica lo que se hace es darle una cucharada con cada comida de aceite de coco o de aceite de oliva. El aceite de oliva es como más asequible que el de coco, entonces lo que se utiliza es este, ¿no? En aquellos pacientes que tienen pancreatitis aguda severa, sigue siendo la nutrición integral el pilar fundamental para el manejo nutricional.
No se utiliza la nutrición parenteral y se debe de evitar en la medida de lo posible. Como pueden observar aquí, dice en el punto 3. Nutrición parenteral debe ser evitada. Tiene mayor riesgo de complicaciones. Si yo tengo un paciente con NPT prolongada, me va a causar atrofia del borde del cepillo del intestino, lo cual me favorece la translocación bacteriana, la probabilidad de necrosis infectada, por una parte. Por otra parte, me produce éstasis biliar que me puede traer como consecuencia una colecititis litiásica. La nutrición enteral se tiene que utilizar y, como pueden ver en el punto 4, no hay diferencias. Ambas son seguras, la nasogástrica versus la nasoyeyunal. Y la nasogástrica es mucho más fácil de colocar que la nasoyeyunal, por ende la vía de elección para alimentación enteral es la nasogástrica. Cuando yo uso un NPT, cuando el residuo es muy alto, y hablamos de residuos mayores a 300 ml después de haber alimentado a un paciente, ¿no? O sea, generalmente los pacientes cuando se alimentan dejan un residuo entre 50 a 100 ml, se habla de que 200 ml son tolerables, pero ya 300 o más, ya me está hablando de que hay un hilio importante asociado a la pancreatitis aguda y ahí sí, lamentablemente, me va a tocar utilizar la NPT, pero en el resto de pacientes no. Zona nasogástrica, alimentación con nutrición enteral calculada en base a los requerimientos metabólicos de cada paciente y le va a mejorar el pronóstico al mismo. Cosas que se decían con respecto a la alimentación con zona nasogástrica versus la zona nasoyunal. Bueno, la primera era lo de la activación de los ácidos pancreáticos y todo lo que les mencionaba de la nutrición por boca. Pues bueno, eso no ha demostrado que aumente el dolor, como podemos observar en este metaanálisis. A ver cuál está. Aquí. En este metaanálisis podemos observar, ¿no?, que la exacerbación del dolor entre zona nasogástrica versus nasoyunal no fue estadísticamente significativa. Claro está, como pueden observar, y siempre hago hincapié y un poquito de descripción con respecto a lo que son los forest plots. Este forest plot, por ejemplo, me muestra que hubieron estudios con intervalos de confianza demasiado amplios como para considerarlos que sean estadísticamente significativos y con grupos poblacionales muy pequeños, como pueden observar aquí y aquí, pero no acá. Este sí tuvo un grupo poblacional un poquito mayor, pero igual los intervalos de confianza sobrepasaron la línea del 1 y por ende ningún estudio fue estadísticamente significativo. Pero la conclusión a la que llegó este estudio es que no hay diferencias, por una parte, en la parte estadística, y en la parte clínica se lo puede extrapolar. ¿Qué otras cosas más también se comparan con respecto a lo que es la sonda? Mortalidad, tampoco. No hubo alteraciones, perdón, no hubo estadísticamente significativos cambios con respecto a lo que es la mortalidad en zona nasogástrica versus zona nasoyunal. Y lo que tiene que ver con la broncoaspiración también, tan importante y lo que tanto le preocupa al intensivista, tampoco hubo datos estadísticamente significativos. Entonces la conclusión de este estudio, de este metaanálisis fue esa, ¿no?, que es tan segura la zona nasogástrica como la zona nasoyunal y debe ser preferida sobre la nasoyunal por la facilidad de colocación que se tiene. Y por último, para terminar esta charla tan larga, ahora sí el rol de la cirugía. Entonces, ¿qué tenemos que ver los cirujanos con pancreatitis aguda? Hasta ahorita todo lo que hemos hablado ha sido clínica, 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 y bueno, la cirugía queda reservada en pancreatitis aguda, hablando de la causa, que sería en este caso la que más tratamos es la biliar, pues la colecistectomía, ¿no? Y que tienen que ser por vía laparoscópica en la medida de lo posible. Todo paciente que tenga pancreatitis aguda leve, de origen biliar documentado, se tiene que realizar la colectomía previo al alta. Este es un punto muy difícil de lograrlo, ya que lamentablemente nuestros médicos anestesiólogos no tienen el conocimiento de esto, ¿no? La prevención de recurrencias se da solamente extrayendo la vesícula biliar y la probabilidad de que me vuelva a ocurrir un episodio de pancreatitis aguda es de, adivinen cuánto, el 30% en el primer año. Y de ese 30%, pues la mortalidad va a ser mucho mayor que la mortalidad inicial. Entonces, este es un punto muy importante a tomar en cuenta para poder justificar por qué todo paciente tiene que irse intervenido quirúrgicamente cuando ha tenido un cuadro leve y que haya sido de causa biliar. En aquellos pacientes, en cambio, como podemos observar en el punto 2, que han tenido pancreatitis necrótica de origen biliar, para prevenir la infección de esa celda pancreática, en cambio, la colectomía no tiene que ser realizada hasta que la inflamación activa haya desaparecido y hasta que por imagen las colecciones se hayan estabilizado, bien como por ejemplo un pseudoquiste pancreático, o bien se hayan resuelto como por ejemplo en una necrosis amurallada. Entonces, ¿cuándo operar estas? No lo sé, depende mucho de cuándo se le resuelva realmente el problema o se le estabilice. Otras guías, en cambio, dicen que 30 días después del alta. En aquellos pacientes que desarrollaron como complicación local un pseudoquiste pancreático
o una necrosis extrapancreática no necesariamente tienen que ser intervenidos quirúrgicamente. Para yo poder elegir a quién intervenir, tengo que darle tiempo primero al paciente, que se estabilice la pared de eso, lo cual ocurre aproximadamente en 8 semanas. Tengo que darle tiempo a ver si se reabsorbe. Y generalmente, según la clasificación de Gidio, que es de los pseudoquistes pancreáticos, los pseudoquistes que tienen de 4 centímetros para abajo tienen una probabilidad altísima de resolverse en los primeros 2 años. Entonces, sí lo manejo yo así en la práctica. O sea, paciente que tiene un pseudoquiste pancreático con antecedente de pancreatitis aguda y que mide menos de 4 centímetros, se le hace control de imagenológico, sobre todo cuando no tienen síntomas, y dependiendo de la evolución radiológica, pues uno puede definir darle de alta o bien sí someter a tratamiento quirúrgico. He tenido en toda mi carrera un solo caso que no mejoró, al cual tuve que hacerle procedimiento de colecitomía junto con una cistogastrostomía, porque era un paciente que tenía un pseudoquiste pancreático que le presionaba la cara posterior del estómago. Una cirugía bonita realizada por la laparoscopía que mejoró sustancialmente al paciente. Y de esa manera quedan curados realmente. Esto luego se comprime, se cierra, el estómago también se cierra y es como que no haya pasado absolutamente nada. Ya, pero son contados los casos realmente en los cuales me tengo que yo referir a cirugía para este tipo de complicaciones. En aquellos pacientes que tienen necrosis infectada y que tienen estabilidad hemodinámica, no se tiene que hacer ningún tipo de drenaje hasta por lo menos 4 semanas después de empezado el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque todavía no hay licuefacción de los contenidos. Entonces, cuando yo tengo una necrosis pancreática infectada, en las primeras 4 semanas hay una cantidad exagerada de enzimas proteolíticas, entre las cuales destaca la elastasa. La elastasa actúa directamente sobre la pared de los vasos sanguíneos. Generalmente estas necrosis van hacia posterior, entonces pueden afectar o bien a la arteria esplénica causando pseudoneurisma de la arteria esplénica, o bien pueden causar también dilataciones de la arteria dorsal del páncreas. Si yo me meto a realizar una necrosectomía digital, yo puedo lesionar esos vasos sanguíneos de tal manera que el paciente pueda morir chocado. Entonces, por ese motivo no se debe de tocar las necrosis pancreáticas en las primeras 4 semanas. Indicaciones de cirugía en las primeras 4 semanas es la hipertensión intraabdominal con síndrome compartimental. O sea, si tengo un paciente que por la ascitis pancreática, por la distensión de asas, me está produciendo un aumento de la PIA significativo con fallo orgánico nuevo o con exacerbación de un fallo orgánico persistente, lo cual es la definición del síndrome compartimental abdominal, pues estos pacientes tienen que entrar a quirófano, pero no a tocar la celda pancreática, solamente a dejarles abiertos para mejorar la compliance de la pared abdominal y así evitar que los fallos que ha presentado por el síndrome compartimental se perpetúen y causen la muerte del paciente. Y siempre estará recomendado, como pueden ver en el punto 5, la necrosectomía por el método más mínimamente invasivo, y el que actualmente el más mínimamente invasivo que existe es la endoscopía. Entonces vean, esto es una necrosectomía abierta en un paciente con pancreatitis aguda. Aquí se puede observar la mano del cirujano como tiene tejido necrótico y hemorrágico. Esto se llama drenaje de Ulm, seguramente el que estaba haciendo. Acá se puede ver, por ejemplo, un dren grande. Este tipo de cirugías, pues se hace una incisión media, gigante, o se puede hacer una incisión tipo chevron también, que es una incisión en forma de saeta con vértice superior, en las cuales ¿cómo se llama? Se le deja 2 drenajes, un drenaje para lavar la celda pancreática y otro drenaje en cambio para evacuar el contenido. Me ha tocado hacerlo así, pero no por pancreatitis aguda, pero es un procedimiento muy cruento, un procedimiento que tiene una tasa alta de complicaciones de hernias postoperatorias, de fístulas, etcétera, etcétera. Entonces es mucho mejor resolver a los pacientes llevándolas hacia esto, en el caso de la pancreatitis aguda biliar, una sencilla colestomía laparoscópica que es mucho más beneficiosa para el paciente, que tiene una tasa de complicaciones mucho menor y que puede resolver una gran cantidad de problemas que ya los hemos analizado en las clases anteriores, como son desde el cólico biliar hasta esta, que es la pancreatitis aguda. Y bueno, para terminar ahora sí ya, lo que les decía inicialmente, ahora con esto del COVID-19, pues han empezado a haber reportes de casos de todo, ya saben, del Kawasaki, se ha hablado de la muerte súbita, por ejemplo, también cardíaca, y también hay unos cuantos reportes de casos en los cuales no se ha podido determinar ninguna otra causa en un paciente infectado de COVID-19 y que han debutado con pancreatitis aguda. Estos 2 han sido publicados en Pancreatología, en la revista Pancreatology. El que me interesa más es el de acá abajo, en el cual este
este reporte de casos fue de una familia en la cual los 3 miembros estaban contagiados de COVID-19 y 2 de ellos desarrollaron pancreatitis aguda. Entonces, dentro de lo que tiene que ver las causas, hay que añadirle una viñeta más y escribir COVID-19, ya que la pancreatitis aguda también puede ser causada por el nuevo coronavirus. Hasta ahí llego yo. Ahora ustedes, si tienen alguna pregunta, pues estoy presto para escucharlos. Con respecto al, yo había leído fue el primer artículo ¿Ya? de, del COVID y de la pancreatitis. Y bueno, el otro no lo leí, pero este, era muy interesante lo que era la referencia de la paciente, que era una paciente hispanoamericana, obesa, ya tenía ahí un punto. Un Ya, sí, índice era, efectivamente. claro, era de un índice de masa corporal de 35. Y lo que ella presentó fueron los signos clásicos, la fiebre, una tos seca. Ella sí presentó lo que eran náuseas, vómitos y diarrea por 8 días. Y luego ella, a los 2 días posterior a esto, presentó, fue lo que el dolor en epigastrio que se irradiaba en mi Mi cinturón. cinturón. Ajá. Y bueno, y ella solo lo único que había tomado era un ansiolítico. Y ahí fue cuando que le hacen en el examen físico y todos los laboratorios y salió ya las características que tenía la lipasa elevada, la milasa, tenía ciertamente elevada lo que era la TGO, TGP y también los triglicéridos. Y ella se ahí el tratamiento que se le mandó a ella fue la reposición, reposo intestinal, la reanimación con líquidos Líquidos. cristaloides, la analgesia y antibióticos empíricos, pero para contrarrestar lo que era una posible neumonía bacteriana. Exacto, Y exacto. bueno, claro, y el, y el artículo refería, como usted dice, que no estaba relacionado, no estaba ciertamente cortejado con lo que era que relacionado con el COVID. Sin embargo, ellos tomaban en cuenta que habían 52 pacientes, de los cuales el 17% habían presentado lesiones pancreáticas y que estaba relacionado posiblemente por la enzima angiotensina 2, Claro. que iba a estar expresada en los islotes pancreáticos. Ese fue el artículo Esa es la que yo... teoría, claro, esa es la teoría que se anda manejando justamente, ¿no? Igual hay mucha tela que cortar con respecto a lo del COVID-19, ¿no? Si en pancreatitis aguda históricamente nada está dicho, ahora se le añade esto, pues igual no podremos definir hasta después de algunos años realmente qué mismo es lo que está pasando con respecto a lo que es la etiopatogenia de la asociación COVID-19 más pancreatitis aguda. En todo caso, el manejo se utilizó en base a las guías, ¿no? O sea, no cambió en Claro, nada y bueno, y los medicamentos que se tienen que utilizar de manera antibiótica, como tú mismo lo dijiste, no era justamente para tratar a la pancreatitis como tal, sino para prevenir complicaciones respiratorias asociadas a la enfermedad de base, que en este caso la enfermedad de base es el COVID-19. claro, como usted dice, hay que esperar más estudios, porque igual este de aquí se lo publicó fue en el 17 de febrero, y bueno, y recién sale la publicación ahora en mayo, que fue que salió. Entonces no que en abril fue publicado y en mayo fue aceptado. Entonces hay que esperar más información. Sí, seguramente ya tienen que haber más casos. Y ahí vamos a ver qué vínculos más podemos establecer, ¿no? Pero en todo caso, pues ya sabemos que esta es una enfermedad nueva y que nos puede sorprender. Cada vez están apareciendo cosas más nuevas y apúntale una más que ahorita es la pancreatitis aguda. Si yo te pregunto una lista de cosas que causa el COVID-19, pues todos los días aparece una nueva, ¿no? Pero así vamos. Claro, Igual, hay que manejarlas como cualquier otro caso, como que fuera una biliar, solamente que sin colecitomía, nada más. Veo que hoy día se ha conectado bastante gente. Igual este, esta cátedra yo siempre la subo a YouTube por si acaso, ¿no? Ahí Luis tiene el link, creo que sí lo tiene, si no mi canal es Wagner Romero. Entonces ahí me encuentro. Si nadie más tiene que acotar alguna cosa, preguntar algo, pues yo les agradezco mucho por... A ver, dígame.
En un paciente que es nefrópata o con insuficiencia cardíaca, que la sobrehidratación puede causarle falla de bomba y no se puede iniciar la hidratación de 500 ml hora, ¿cómo se lo maneja en la emergencia? Tiene que ahí sopesar riesgo-beneficio. Buena pregunta. Porque ahí o lo mata la hipovolemia producida por la pancreatitis aguda, o bien, en cambio, ¿cómo es que se llama? Lo puede matar la sobrehidratación. Entonces tengo un recurso muy importantísimo que puedo utilizar. En el caso de lo que son pacientes con fallo cardíaco, pues tengo los diuréticos. Entonces, puedo ayudarle al paciente, tomando en cuenta que la hipovolemia que se genera no se genera por pérdidas urinarias, le puedo reponer el volumen, puedo controlar la PVC y puedo utilizar fármacos que me estimulen la diuresis y haciendo un control estrecho de lo que es la parte respiratoria para evitar el edema pulmonar agudo que se puede generar, ¿no? Ya, eso por un lado. Y por otro lado, en cambio, el recurso que tengo para yo poder ayudar a un paciente a recibir una hidratación agresiva, en el caso de que tenga un compromiso renal, es la diálisis. En la mayor parte de los pacientes que los tengo en este contexto, pues tengo que pensar en que se pueden apoyar por diálisis. Pero aquí sí viene bastante lo que es el manejo conjunto. Ahí sí el cirujano no lo puede manejar solo. O sea, esto es, en este caso, manejo multidisciplinario, ¿no? En el cual tienen que intervenir. Si ya tiene una cardiopatía persistente, pues un cardiólogo. Si tiene una nefropatía, el nefrólogo, pero lo ideal es que sea en conjunto realmente con intensivistas. Los intensivistas son aquellos pues, médicos, colegas que lo van a ayudar a resolver este cuadro. Pero sí, es una situación que puede ocurrir, que de hecho ocurre bastantes veces, pero aquí también, como me dice la normativa del Consejo de Atlanta, es que estamos entre los 200 a los 500 ml. De cuento puedo probar con dosis bajas a ver cómo responden 6 horas y dependiendo de eso lo ajusto o no lo ajusto, ¿no? Entonces, esto sí es bien individualizado en este caso. Habría que analizarlo bien, pero sí se puede realizar. Sí se puede realizar efectivamente. Lo otro es usar coloide, a pesar de que ya viste que yo presentaba una evidencia en la cual no recomiendan mucho el uso del coloide, pero el coloide me da mayor presión, ¿cómo se llama? Presión oncótica presión coloidosmótica del plasma, por una parte, con menor aporte de volumen. El problema es que en un nefrópata no lo puedo utilizar realmente el coloide, puede causar mayor daño renal, pero de pronto en un cardiópata sí, lo puedo utilizar. Entonces, ahí son las excepciones a las reglas, ¿no? Y ahí sí, no hay guía, no hay evidencia que en ese momento que estás en una situación difícil o que justamente no está en el libro, te vayas a poner a revisar y qué hacer. Entonces, ahí sí toca utilizar bastante la mezcla de todas las cosas que uno ha aprendido con el paso del tiempo y de su práctica. Y, por ejemplo, aquí yo haría una disección con respecto a lo que es el uso del coloide en los pacientes cardiópatas y le pondría coloide a lo mejor. Gracias. Otra. Doc, yo tengo una pregunta. Claro. ¿Cuál sería el manejo recomendado en un paciente que presenta pancreatitis aguda, que tiene un mal estado general, presenta leucocitosis de 20.000, tiene fiebre, 39 grados, más insuficiencia renal, disnea y shock? Eso es un caso recontra que difícil. Primero tiene que hacer manejo intensivo y segundo, tengo que ver el contexto del paciente, cuántos días de evolución tiene o no tiene, ¿no? Porque si tú me estás hablando de que ese paciente lo tengo ya unos 5 o 7 días con ese cuadro clínico, pues ya tengo que pensar en que tiene una necrosis infectada y aquí todo es soporte vital y corrección de fallos. Entonces en eso se resume el asunto. Y lo del choque, pues ya estábamos hablando del manejo con volumen. Hay que tomar en cuenta que el choque aquí en este caso hipovolémico no es pérdida de sangre, salvo que sea una pancreatitis nefrótica hemorrágica, y ahí sí, pues el soporte es netamente en terapia intensiva, con volumen, aparte con drogas vasoactivas y con todas esas cosas que utilizan los intensivistas, ¿no? Y Pero también se podría hacer una punción del páncreas. Ya, efectivamente, pero depende, como te digo, el tiempo de evolución. Pues este paciente seguramente que me estás mencionando tiene que tener más de 3 días seguramente. Entonces estamos hablando de que puede tener ya una necrosis infectada. Y sí, efectivamente, lo mencioné en la charla, el protocolo dice que tienes que hacer una punción guiada por imágenes, pero por otra parte también te dice que solamente con iniciar el tratamiento empírico puede mejorar. Y aquí es el cálculo de la mortalidad. La mortalidad de esos pacientes, como me acabas de mencionar, es altísima. Hay que darle soporte, insisto, soporte, antibiótico, terapia y corrección de fallos. En esas cosas se basa el manejo de ese paciente. Pero decir que hay un manejo específico, una inmunoglobulina que me va a sacar al paciente del cuadro, pues no la hay. Es el conjunto de todas las medidas. Listo, gracias. Bueno, ya es tarde.
y ha sido muy productiva la charla. Yo les agradezco por haber acudido. Creo que esta es la última que voy a dar de aquí hasta, si no, unas cuantas semanitas, que vuelvo a repetir otra vez este ciclo de charlas. Así que si alguno se perdió uno, quiere volver a escuchar, bienvenido sea. Y nuevamente les agradezco y que tengan una buena noche a todos. ¿Sí? Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.